invito a cerrar sus ojos un momento más. Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Este tiempo, Señor, donde apartamos de nuestro tiempo, Señor, de nuestras vidas, Señor, para exaltarte, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. En esta noche queremos disponernos, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, Padre de la gloria, para recibir tu palabra. Que tu palabra entre dentro de nuestras vidas, Señor, y produzca el fruto por el cual tú la quieres enviar, Padre de Santo. Señor, por eso yo te pido que en esta noche toda distracción que esté en nuestras mentes, Señor, sea quitada, Padre Santo, y nuestros oídos, Señor, se abran para poder escuchar tu voz, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Quiero continuar hablando acerca del tema que la maestra Alegría la semana pasada estuvo predicando. Ahí en el libro de Esdras, lo puede buscar, Esdras capítulo 1. Esto es continuación de lo que nuestro apóstol estableció a principio de año sobre nuestra nación. La profeta comenzaba hablando de que hay muchos tipos de palabras. Hay palabras que vienen personales para nosotros, hay palabras que vienen para la iglesia, y hay palabras que se mueven a nivel de la nación. Y uno de los trabajos más grande que Dios como ministerio nos ha enviado es sobre la nación, sobre todo el país, donde ya desde el año, si no me equivoco, nuestro apóstol del año 90 y pico ya viene soltando palabras sobre la nación, y muchos de los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país, Dios los ha hablado, Dios los ha dicho, y ha dicho qué es lo que ha estado ocurriendo. Y una de las cosas que Dios nos dijo es que nuestra nación había entrado desde el año 2014, si no me equivoco, en un tiempo de juicio. Sin embargo, a finales del año 2021, ese tiempo Dios nos dijo que se terminaba y comenzaba una nueva estación para nuestra nación. Y con respecto a eso, es necesario que nosotros podamos entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo debemos actuar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros entendemos la responsabilidad y el peso espiritual como representación de Dios aquí en Venezuela, debemos entender que muchas de las cosas que ocurren en la nación dependen de nosotros, dependen de nuestra oración, dependen de nuestro clamor, dependen de nuestro accionar. Y el apóstol nos hablaba sobre una palabra extraordinaria, sobre cómo podemos nosotros lograr que los cielos estén abiertos y permanezcan abiertos sobre nuestro país. Una de las características que tenía la nación de Israel, si le pueden subir un poquito para no cansarme la voz, una de las características que tenía el pueblo de Israel es que ellos vivían ciclos en donde por un tiempo eran bendecidos y después caían en maldición nuevamente. Uno de los ejemplos más extraordinarios de esto lo encontramos en el libro de Jueces, donde Dios levantaba un juez, por ejemplo a Jefté, y cuando se levantaba este juez, entonces la nación era bendecida, era libertada de los enemigos. Pero cuando la nación era libertada, entonces dice que Israel se volvía tras dioses ajenos a lo que era Dios, y entonces caían otra vez en maldición. Y así ocurrió en muchas de las oportunidades en las cuales Israel fue libertada de sus enemigos. Y entendiendo esto, nosotros debemos comprender que no podemos darnos el lujo de cometer los errores que ellos cometieron, sino nosotros provocar que la bendición de Dios no se detenga, no solo sobre nosotros, sino sobre la nación. Que provocar un cambio. Hace un tiempo atrás, mi papá me contaba un testimonio de un hombre, creo que era en Guatemala, y él dice que él comenzó a orar por una ciudad, y comenzó a orar y comenzó a bendecir a aquella nación, comenzó a declarar palabra, cuando en la realidad del país se veía una miseria, se veía pobreza. Lo cierto es que al tiempo de que este hombre comenzó a bendecir la tierra, dice que comenzaron a nacer y a crecer frutos gigantes en aquella ciudad, creo que se llama Almolonga, ¿no? Comenzaron a crecer frutos, comenzó la tierra a ser prosperada. Y entendiendo eso, podemos comprender que nuestra palabra y que lo que nosotros hacemos puede transformar nuestra nación. Y efectivamente esto se ha comenzado a ver. Aún muchos economistas han dicho que se pronostica que la economía crezca en la nación. Y creo que este es el camino que debemos seguir transitando. Para ello vamos a leer el libro de Esdras en el capítulo 1.
para fundamentar la palabra. Dice la palabra del Señor así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios, del Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. La palabra de Dios nos habla en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, cómo el profeta Jeremías viene en el año 23 y dice: Dios me ha utilizado para darles diferentes palabras a ustedes, sin embargo ustedes han desechado lo que Dios les ha hablado, y le dice: por lo tanto ustedes van a entrar en cautividad durante 70 años. Esta palabra se cumplió. Se levantó el rey de Persia, de Babilonia, invadió Israel, invadió Judá y se llevó a todos los israelitas, a todo el pueblo de Dios cautivo. Y dice que ellos estuvieron durante estos 70 años cautivos. Al final de estos 70 años dice que Dios despierta a Daniel. Por ejemplo, Daniel era un profeta de gobierno, pero también era un profeta intercesor. Y Daniel se levanta en intercesión, se coloca en la brecha y comienza a pedirle perdón a Dios por los pecados que había cometido Israel, entendiendo que se había terminado el tiempo de la cautividad y del cumplimiento de la palabra del profeta Jeremías. Ahora Esdras comienza a relatar lo que comenzó a ocurrir cuando se cumplió la palabra, cuando se cumplió el plazo. Y lo primero que ocurrió, una de las primeras cosas que ocurrió, es que dice que Dios comenzó a despertar el espíritu de diferentes personas. Cuando Dios comienza a hacer algo en la nación, Dios comienza a despertar el espíritu de hombres, de mujeres, para cumplir el propósito. Por ejemplo, aquí Dios despertó el espíritu del rey Ciro. El rey Ciro era un rey pagano que no tenía nada que ver con Dios. Sin embargo, Dios lo despierta para que él decretara lo que era el comienzo de la reedificación de la ciudad que había sido destruida, que era Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Isaías, el profeta Isaías dice: he escogido a Ciro, mi ungido. Era un rey pagano. Sin embargo, el profeta Isaías, años antes que esto ocurriera, ya sabía lo que iba a ocurrir. Y Dios despertó el espíritu de Ciro para que decretara esto. Y no solo esto, sino que mandó a devolver todos los utensilios que habían en el templo en aquel momento. Dice que eran aproximadamente 5,000 utensilios de oro, de piedras preciosas, de plata. Y Dios a través de Ciro hizo que se devolviera eso. Ahora, cuando este decreto es dado, el pueblo comienza efectivamente a volver a Jerusalén, suben a Judá para reedificar el templo. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, en el capítulo 3, dice que ellos restauraron el altar y el culto, y también pusieron los cimientos del templo. Sin embargo, en el capítulo 4 dice que se levantan adversarios a detener lo que había comenzado en aquel momento. Y se los quiero leer, el capítulo 4 de Esdras, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6 nada más, para no leer tanto. Dice así, capítulo 4, versículo 1 de Esdras. Dice: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de la familia y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternales de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel,
como nos mandó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente del país intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguieran edificando. Sobornaron además contra ellos algunos consejeros para frustrar sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Dice que Ciro, como rey de Persia, da un decreto. Dice que se edifique la casa de Dios. Dios me escogió a mí como rey para que la ciudad de Jerusalén y el templo sea reedificado. Sin embargo, cuando comenzó la obra, dice que se levantó un grupo de gobernadores y de personas del otro lado del río que querían impedir que lo que había comenzado se cumpliese. Y dice de la palabra que estas personas fueron pero tan malas que comenzaron a sobornar a algunos consejeros para frustrar el decreto de Ciro. Y fue tan tremendo esto que dice que todo el reinado del rey Ciro hasta el rey Darío, estas personas sobornaron, intimidaron e hicieron infinidad de cosas para detener lo que Dios ya había decretado. De tal manera que los estudiosos del tema dicen que la construcción estuvo detenida durante 18 años. 18 años donde estos hombres frenaron lo que Dios había decretado ya a través de la boca de Ciro. Sin embargo, cuando entramos al capítulo 5, desde el versículo 1 dice de la siguiente manera, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces levantaron a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Aquí esto es importante porque durante 18 años en estos periodos el pueblo de Israel dice que se dedicó por causa del temor a edificar sus propias casas, hasta que llegó un momento profético, hasta que llegó un instante donde Dios dice que Dios despertó el espíritu de dos profetas, el espíritu del profeta Ageo y el espíritu del profeta Zacarías. Dice que estos profetas, a través de la palabra que Dios le dio, animaron al pueblo para que comenzaran a edificar lo que Dios había dado desde años anteriores. Y cuando yo me puse a investigar qué fue lo que profetizó Ageo y qué fue lo que profetizó Zacarías, me llamó mucho la atención, porque yo se lo voy a parafrasear. Usted después, si quiere, lo puede leer. Dice la palabra que dice que en el segundo año del rey Darío, leímos ahí que estos se opusieron desde el reinado de Ciro hasta el reinado de Darío. En el segundo año del rey Darío, desde el sexto mes, desde el primer día del mes, dice que Dios despertó el espíritu del profeta Ageo. Pero hay algo interesante, porque en ese mismo segundo año, pero en el mes octavo, Dios despierta al profeta Zacarías, que tuvieron dos funciones distintas, aunque el propósito era el mismo, que era animar al pueblo para que volviera a edificar el templo de Dios. Pero el profeta Ageo dice que cuando Dios lo despierta en este mes sexto, dice que él va y le dice a la gente: ¿es acaso tiempo de que ustedes sigan edificando sus casas cuando la casa de Dios está en ruinas? Mediten en sus corazones. Y les dice algo extraordinario, porque él les comienza a decir: ustedes trabajan y el jornal que ustedes reciben le cae en saco roto. Su tierra no da fruto. Dice que Dios había cerrado los cielos sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no habían edificado la casa de Dios. Ahora, esto es extraordinario, porque aquí hay dos lecciones que te quiero decir que no debemos cometer nosotros, dos errores. El primero es que el pueblo de Israel se dejó intimidar. Cuando Dios te manda a hacer algo, siempre se va a levantar un opositor, siempre se va a levantar un adversario, alguien que quiera frenar lo que Dios ya te dijo. Pero tú no te puedes dejar intimidar. El pueblo de Israel se dejó intimidar por los que sobornaban, por los corruptos, se dejó intimidar por los malvados, y detuvieron lo que Dios les había mandado hacer. Porque cuando tú te detienes de lo que Dios te mandó a hacer, entonces los cielos se cierran para tu vida. Israel durante 18 años caminó en temor, no hizo lo que Dios quería que ellos hicieran, y los cielos se les cerraron.
Entonces todo lo que ellos hacían le iba mal. Trabajaban y el dinero le caía en saco roto. Sembraban y no le daba fruto a la tierra. Y el profeta Ageo le dijo: los cielos se cerraron porque ustedes no continuaron lo que Dios les había dicho. Entonces la palabra profética de Ageo es la que te despierta para que tú continúes caminando en la palabra que Dios te dio. Para que los cielos se abran sobre tu casa, para que los cielos se abran sobre tu familia, y para que lo que tú hagas no caiga en saco roto, sino que lo que tú hagas sea prosperado y bendecido. Ahora, por otro lado, Dios despertó al profeta Zacarías. Y el profeta Zacarías me llamó la atención porque Zacarías, una de las cosas que él hizo fue restaurar el sacerdocio. ¿Sabes? Dice que estaba esto está en el capítulo 4, en el capítulo 3, después usted lo puede leer. Dice que Zacarías comienza a tener una visión y él ve al sumo sacerdote Josué y dice que estaba vestido de ropas tristes, de ropas ásperas. Y dice que cuando él ve esta visión, dice que él ve a Satanás acusándolo. Dice que Satanás estaba a la derecha de Jehová, de Dios, acusando a Josué. Y dice que vino la voz de Jehová y le dijo: quítenle la ropa que tiene Josué. Cuando hablamos aquí, habían dos referentes muy importantes. Uno era Zorobabel. Zorobabel representaba el gobierno. Él era el gobernador de Judá en aquel momento. Y Josué era el sacerdocio, era el sacerdote. Ageo se dedicó más a animar a Zorobabel, pero Zacarías se dedicó a restaurar la unción del sacerdocio. Entonces Zacarías ve esta visión y dice que le manda a quitar las ropas ásperas y viles a Josué. Y le dice: Josué, llegó la hora de que te levantes y comiences a edificar el templo de Dios. Entonces yo te quiero decir algo: cuando Dios comienza a hacer algo en la nación, Dios comenzará a despertar el espíritu de gobernadores, pero también Dios va a comenzar a despertar el espíritu de sacerdotes, porque llegó la hora de que Dios quite las vestiduras ásperas y viles del sacerdocio de Dios. Y que Dios despierte en este tiempo el espíritu también de gobernantes para que cumplan el propósito de Dios, porque eso fue lo que ocurrió. La unción de Zacarías y la unción de Ageo fueron los que despertaron a las personas que tenían autoridad para que animaran al pueblo y se levantasen a edificar. Y lo que los había perseguido durante 18 años fue roto en aquel momento que Dios despertó a estos dos profetas y la restauración comenzó. Quiero invitarte a continuar a Esdras. Vamos a volver a Esdras porque comienzan a ocurrir cosas interesantes. En el capítulo 5 aquí me fui a Ageo y a Zacarías para que supiéramos qué es lo que ellos profetizaron. Porque el capítulo 5 comienza diciendo que profetizaron Ageo y Zacarías. Y dice que la palabra de ellos hizo que el pueblo comenzara a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Ahora, dice el versículo 3. Mira lo que ocurrió después. Por eso siempre digo que siempre se levantan adversarios. Dice: en el mismo tiempo que se levantó Zacarías y se levantó Ageo a profetizar, dice Tannaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai junto a sus compañeros fueron a decirles: ¿quién os ha ordenado? ¿Quién ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? También preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Vamos a detenernos aquí. ¿Cuántas veces a uno Dios no le da una palabra y se levanta un adversario? Siempre. Dice la palabra: se levantó Zacarías y Ageo profetizaron. El pueblo dijo: bueno, vamos a comenzar a reedificar. Comenzaron a reedificar, comenzaron a levantar los muros. Y dice que se levantó un gobernador que no tenía nada que ver con ellos, del otro lado del río. Una nación vecina, otra persona vino a meterse en lo que estaba ocurriendo con ellos. Y dice la palabra de Dios que vinieron a preguntarle: ¿quién les dio orden a ustedes? ¿Quién les mandó a ustedes a levantar estos muros? ¿Quién les mandó a ustedes a hacer esto? Y comenzaron a preguntarle los nombres. Pero dice la palabra que Dios estaba velando. Yo te quiero decir algo profético en esta noche. Cuando Dios te habla y Dios te da una palabra, Dios vela para que esa palabra se cumpla sobre tu vida. Dios pone sus ojos, su mirada para que esa palabra se cumpla. Porque Dios no está comprometido conmigo como hombre. Dios está comprometido con su palabra. Dios había dado un decreto y Dios dijo a través de su profeta: levántense a edificar. Y Dios veló, Dios vio
la maldad que tenía el gobernador Setar-Boznai y que quería impedir lo que él había dicho. Y Dios veló sobre ellos. Ahora, el pueblo de Israel en esta ocasión no se intimidó. Dice que ellos, los ancianos de Israel, de Judá, dice que decidieron no suspender la obra. Ellos tomaron una postura totalmente diferente a la que habían tomado anteriormente. Y dice que ellos dijeron, bueno, no vamos a cesar la obra hasta que esto sea llevado hasta el rey Darío. Lo cierto es que estos gobernadores del otro lado del río hicieron una carta y se la mandaron al rey Darío, diciéndole: estas personas están edificando nuestras casas en nuestro territorio. Bueno, un montón de quejas. Después usted puede leer esa carta, que es bien extensa. Y ahí comienza el capítulo 6. Y el capítulo 6 dice de la siguiente manera, desde el versículo 1. Dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardan los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual está escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que fuera puesto sus cimientos, su altura de 60 codos y 60 codos su anchura, con 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey, además de los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia. Serán devueltos para que vayan a su lugar. Vamos a detenernos aquí. Cuando esta carta llega a Darío, a los gobernadores que estaban oponiéndose a la edificación del templo, se les fue el tiro por la culata. Porque cuando esta carta le llega a Darío, Darío no es que dice, bueno, que estos no sigan edificando, sino que cuando llega esta carta a Darío, Darío dice, bueno, vamos a ir ahora a buscar en el libro de las memorias de los reyes a ver qué es lo que está ocurriendo en este asunto. Y legalmente Darío se dio cuenta que Ciro efectivamente les había dado la orden a ellos de que edificaran el templo de Dios. Lo que ellos querían hacer mal se les fue transformado para bien al pueblo de Israel. Ahora mira lo que dice el versículo 6. Ahora pues, esto es lo que después dice Darío. Ahora pues, Tanaí, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí. Yo quiero profetizar algo sobre tu vida y sobre la nación. Los que se están levantando en adversidad sobre lo que Dios está haciendo en nuestro país, hay un decreto que Dios le dice: alejaos de allí. Quítense de allí esa posición que tenías en tu trabajo, en tu casa, con tu vecino, en lo que tú estabas viviendo. Dios dice a ese adversario que se quite de en medio de lo que Dios te mandó a hacer. Dice la palabra que el rey Darío, cuando ve lo que Ciro había dicho, lo que Dios le había mandado a hacer, dice que le habló a estos gobernadores que le mandaron la carta y les dijo: quítense de donde están ustedes y dejen que la casa sea edificada. Dice: alejaos de allí. Mira lo continúa diciendo, versículo 7: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey proveniente del tributo del otro lado del río sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra. O sea, Setar-Boznai, Tanaí, todos ellos que se habían levantado a oponerse, dice que se levantó un decreto del rey Darío para decirles: ustedes no solamente se van a tener que ir de allí, sino que ustedes van a tener que financiar la obra de estos hombres para que no cese. Yo te quiero profetizar algo, y el que tenga oído para oír, oiga. Cuando tú estás caminando en la palabra de Dios, prepárate para que aún los adversarios terminen siendo de bendición para tu vida, porque Dios lo transforma todo. Aquellos gobernadores que se habían levantado en contra de la edificación recibieron una orden que era que fueran a bendecir y que le dieran todo lo necesario. Yo te lo quiero profetizar, porque cuando tú caminas en una palabra de Dios, no hay adversidad que pueda levantarse en contra de tu vida, en contra de tu familia, ni en contra de tu negocio, porque Dios te habló y Dios te dio una palabra.
Y se cumple lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. Porque llega un momento donde tú eres bendición y todo lo que te alcanza es bendición. ¿Sabes qué extraordinario? Se levantaron estos hombres poderosos a oponerse a lo que Dios había dicho. Pero el decreto real, el decreto de parte de Dios fue: ustedes se tienen que ir de allí. Y no solo eso, ustedes que viven al otro lado del río tendrán que darle todo lo que ellos necesiten para que la obra no se detenga nunca más. Versículo 9 dice: lo que sea necesario. Diga conmigo: lo que sea necesario. Lo que tú necesites, lo que necesitemos, dice, lo que sea necesario: becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite. ¿Sabes? El profeta Ageo dijo que Dios había detenido el trigo, el vino y el aceite, porque ellos habían decidido detener la obra de Dios. Pero cuando ellos decidieron obedecer a Dios y seguir la edificación del templo de Dios, Dios le dijo a los del otro lado, a los que se habían opuesto, le dijo: denle vino, denle trigo, denle aceite, denle becerros, todo lo que ellos necesiten. Trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén. Prepárense, sacerdotes, ministros de Dios, porque Dios les comienza a traer provisión. Todo lo que necesiten les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Yo te lo quiero profetizar. Prepárate para ver la bendición de Dios sobre tu casa, sobre nuestra nación, día tras día, sin ningún tipo de obstáculo. Porque esta es la noche profética donde Dios te dice: los obstáculos se quitan del medio en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo que se estaba poniendo en tu bendición se quita en el nombre de Jesús de Nazaret. Y día tras día verás la bendición de Dios. Y día tras día verás milagro tras milagro. Porque Dios te dice: yo cumpliré mi palabra sobre tu vida. Dice que les ordenó: día tras día denle, sin ningún tipo de obstáculo, sin que nadie los detenga, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y mira lo que dice aquí: y oren por la vida del rey y por sus hijos. Cuando Dios comienza un despertar en la nación, prepárate para que aún el rey venga a pedir la oración de Dios, para que el rey me comience a decir: yo le pido. Mira, Darío entendió que los israelitas tenían que orar por él y por sus hijos. Un rey que era idólatra, un rey que no era del pueblo de Dios, terminó diciéndoles a los gobernadores que se levantaron en contra, les dijo: miren, denle todo lo que ellos necesitan día tras día. Y no solo esto, dice que para que ellos ofrezcan ofrendas al Dios del cielo y para que oren por mí y por mis hijos. Qué extraordinario es lo que Dios puede hacer en una nación cuando hombres y mujeres que son sus hijos comienzan a entender lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? La actitud de edificar el templo de Dios comenzó a conmover cualquier tipo de corazón. Dios no solo despertó a Ciro para que diera el decreto, sino que Dios también despertó a Darío. Dios también despertó a Darío para que se cortara el tiempo de sequía sobre el pueblo de Israel. Y no solo esto, sino para que él reconociera que ellos necesitaban orar, que ellos necesitaban clamar, no solo por la nación, sino por el rey. Eso me pareció extraordinario. Y también he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto, mira el decreto que dio Darío: se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros, y que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey. Levanta su mano un momento ahí. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mira, el decreto de Darío fue extraordinario, porque el decreto de Darío dijo: váyanse de ahí, denle todo lo que necesitan, oren por mí. Aprovechó Darío: oren por mí, por mis hijos. Y no solo dijo eso, dijo que el que se oponga, el que se levante en maldición, el que se levante a querer destruir lo que yo estoy haciendo con los ancianos de Israel, dice que se le sea arrancado una viga de su casa y su casa sea convertida en escombro. Prepárate para ver cómo Dios va a pelear por tu vida. Dios va a comenzar a pelear por nuestra nación. Dios va a comenzar a pelear por tu familia. Dios va a comenzar a pelear por su palabra. Y no solo esto, sino que dijo que aún cualquier rey,
cualquier pueblo que se levantase en contra de ese decreto sea destruido. ¿Sabes qué extraordinario lo que representa esta palabra profética? Porque lo que representa esta palabra profética no es otra cosa que el cumplimiento de lo que dijo Jeremías. Jeremías dijo al pueblo de Israel: ustedes van a ir cautivos durante 70 años. Pero al final de la profecía dice: pero cuando se cumplan este tiempo de juicio, yo castigaré a la nación por la cual vino el mal. Yo lo profetizo, las naciones por las cuales ha venido el mal a nuestro país, Dios comienza a activar el juicio sobre ellas, porque Dios va a cumplir su palabra profética. Y el que tenga oído por oír, oiga, porque esta palabra se va a cumplir, dice el Señor. Dios despertó el espíritu del rey Darío para terminar el decreto que comenzó Ciro. Por eso es que había un tiempo profético que se cumplió desde el rey Ciro hasta el rey Darío, donde Darío dijo: aún cualquier rey que se levante en contra y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén, yo, Darío, he dado este decreto, sea cumplido puntualmente. Extraordinario el decreto de Darío. Y mira lo que dice aquí, para ir finalizando. Entonces Tanaí, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Yo te quiero profetizar: hasta los demonios tienen que sujetarse cuando Dios da una orden, y tienen que salir huyendo porque Dios ha dado una orden. Los que, mira, a Tanaí, a Setar-Boznai y a todos sus compañeros no le quedó otra cosa que obedecer puntualmente lo que el rey había dicho. Y cuando hay una palabra profética, a los demonios, a los principados y a las potestades no les quedan otra cosa que sujetarse a lo que Dios dijo y abrir camino. Yo te invito a levantar tus manos y a cerrar tus ojos un momento, para tomar un momento para terminar orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, creemos en tu palabra, Señor, en la palabra profética que tú nos has dado, Padre Santo. Creemos en lo que tú estás haciendo en nuestra nación, Señor. Por eso, Señor, hoy nos disponemos a seguir edificando tu cuerpo, Jesucristo. Nos disponemos, Señor, a continuar la obra, Padre de la gloria. Esta noche, Señor, declaramos y profetizamos, Padre de la gloria, que aquella oposición que estaba en contra de tu palabra será quitada, que los enemigos ocultos serán quitados en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que las palabras que tú nos has dado a nosotros se cumplirán, porque edificaremos y prosperaremos, Padre de la gloria. Yo oro por cada persona que está en este sitio, Padre de la gloria. Señor, como un profeta tuyo, profetizo, Señor, que se abren los cielos sobre ellos, Padre de la gloria, que sus enemigos son quitados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que si hasta este día, Padre de la gloria, los cielos han estado cerrados sobre su casa, sobre su trabajo, en este día se abren en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se abren las finanzas, se abre la salud, Padre de la gloria, se abre la prosperidad, Padre Santo. Y tú, Señor, en este tiempo utilizarás, Señor, la unción de Ageo para despertar el corazón del pueblo. Utilizarás la unción de Zacarías para despertar a los sacerdotes en el nombre de Jesús de Nazaret. Te honramos, Señor, te bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que desde el día jueves, Padre de la gloria, día tras día, Padre Santo, veremos tu bendición. Todo lo que necesitemos, todo lo necesario, Señor, será provisto por ti para tu gloria, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aplaude el nombre del Señor. Bendecimos a Dios. Puede traer su generosidad, puede ir trayendo su liberalidad.